más grande, ahí está, el interior de la cavidad nasal, donde adentro está ocupado su mayoría por unas estructuras denominadas cornetes o conchas nasales. Esas estructuras son de tejido óseo, aunque no parezcan, son de tejido óseo, pero es un tejido óseo muy poroso, muy finito, que en parte también es medio cartilaginoso, por eso que son tan frágiles. Por eso es que se rompen con mucha facilidad si hay un traumatismo, ya sea, digamos, externo o hay alguna lesión interna en la cavidad nasal, alguna estructura que esté ocupando, por ejemplo, un tumor o lo que sea, en muchos casos empieza a destruir esos cornetes, ¿no es cierto? Son estructuras bastante delicadas que hay que tenerlas presentes y que están ocupando prácticamente todo el espacio de la cavidad nasal. Por eso quedan solamente pequeñas hendiduras o pequeñas rendijas o espacios por donde tiene que pasar el aire. Son lugares muy estrechos, denominados meatos. ¿Sí? Los meatos son los lugares, estos que voy a marcar acá, son espacios que quedan entre los cornetes y la cavidad y las paredes de la cavidad nasal. ¿Ven? Acá tenemos estos meatos, meato dorsal, entre el cornete que está acá arriba y el techo de la cavidad nasal, el meato medio, esto que está acá, también un lugar muy finito, muy estrecho, entre los dos cornetes, y el meato ventral que está acá abajo, entre el piso de la cavidad nasal, que sería el paladar duro, esto que está acá abajo, el paladar duro, ¿no es cierto?, entre el piso de la cavidad nasal y el cornete ventral. ¿Sí? Además hay un meato común, también se denomina, ya lo vamos a ver en un corte transversal, porque acá no se puede ver. Es decir, el aire tiene que pasar por esos lugares muy estrechos, hace turbulencia, empieza a condicionarse, se calienta, se humedece, ¿no es cierto? Empieza a modificarse para llegar a los pulmones de la mejor manera posible. Entonces, por eso es que cuando hay una inflamación de la mucosa, porque acá estamos viendo también la mucosa, lo que pasa es que el color no es el color típico, la mucosa que tapiza la cavidad nasal, en su mayor parte es una mucosa de tipo respiratoria, así se denomina, una mucosa que cumple con esos roles de acondicionar el aire. Pero también en la mucosa, en la cavidad nasal, hay otro tipo de mucosa diferente, que puede llegar a tener un color también distinto, que se denomina mucosa olfativa, que en general está vinculada a la parte más caudal de la cavidad nasal. La mucosa olfativa es la que tiene sensores, que son el comienzo, esos sensores, esos receptores, esas estructuras, son el comienzo de las vías olfatorias, ¿sí? Del olfato, del sentido del olfato. Entonces, hay una parte de la cavidad nasal, dependiendo de las especies, va a cambiar también cuán amplia es esa mucosa olfativa también está presente dentro de la cavidad nasal. Y es importantísima porque, lógicamente, es un sentido, el olfato es un sentido muy importante. ¿Sí? Y en algunas especies realmente es el sentido primario, por ejemplo en los perros. Los perros se orientan principalmente por el olfato. La visión sí es buena, pero es muy superior el olfato a lo que es el sentido de la visión, el sentido de la audición y también el sentido del gusto. El olfato es el órgano por excelencia que tienen los perros para poder orientarse, para poder encontrar determinadas cosas y demás. Bueno, acá estamos viendo la mucosa, un color, digamos, medio amarronado por efectos de los conservantes que se utilizan para la fijación, ¿no es cierto?, de los preparados anatómicos, eso ya lo hemos mencionado. Bueno, la cavidad nasal, entonces, adentro vamos a tener esto, acá se ha quitado el tabique, se sacó el tabique, por eso estamos viendo los cornetes y los meatos, ¿sí? Los cornetes, el dorsal, el ventral, el medio, el etmoidal, ese cornete chiquitito que está ya bien en el fondo, bastante como así arrugado, con muchas vueltas. Entonces el aire va a pasar por todos estos lugares y finalmente va a también entrar acá, va a pasar hacia la faringe, pasa a través de unos orificios denominados, ¿sí?, denominados coanas, los orificios que tiene de conexión entre la cavidad nasal y la faringe, una parte de la faringe, porque la faringe tiene 3 porciones, ¿sí? Tiene 3 porciones, una se denomina nasofaringe, otra es la orofaringe,
que está vinculada con la cavidad bucal, con esta parte, con la boca en definitiva, y la otra parte es la laringofaringe. Son las tres porciones que tiene la faringe. Bueno, en este caso, lo que corresponde al aparato respiratorio es la nasofaringe primero, el aire va a entrar acá, y después se va a dirigir hacia este lado. Va a seguir su recorrido hacia la laringofaringe, va a entrar a la laringe, pasar por la laringe, y después se mete a la tráquea. Y así llega finalmente hasta los pulmones. Después el recorrido inverso, lógicamente, se cumple al revés, ¿sí? Desde los pulmones hasta poder salir por los orificios nasales. Algo que también está conectado con la cavidad nasal, ¿sí? Donde también ingresa aire, que cumple también de alguna manera cierto grado de acondicionamiento del aire, pero no es tampoco tan importante como la cavidad nasal, sí tiene otros roles. Son estas cavidades que quedan acá, fíjense, acá hay como un hueco, que es mucho más amplio de lo que se ve acá, que está más distribuido sobre, sobre las paredes laterales también, del cráneo, también en algunos huesos de la cara. Esos espacios que ustedes están viendo ahí se denominan senos paranasales. Los senos paranasales, quiere decir para, que sea al lado de, son cavidades que hay en algunos huesos del cráneo, en algunos huesos del cráneo y en algunos huesos de la cara. Esos senos paranasales también son partes, digamos, una manera de la cavidad nasal, son como dependencias de la cavidad nasal, están conectados directa o indirectamente con la cavidad nasal, y esos senos cumplen roles de, sobre todo, de aliviar el peso de la cabeza, bueno, amortiguar, proteger, por ejemplo, estructuras importantes como es el encéfalo que está acá, por ejemplo, esa es otra función interesante, bueno, aumentan la superficie, ¿no es cierto?, para que los músculos se puedan fijar, la superficie ósea aumentan, pero sin elevar drásticamente el peso de la calavera, que eso sería realmente muy complicado. Entonces, tienen algunas funciones, además de que ingresa aire, y parte también de ese aire un poco se acondiciona. Bueno, en el humano también se ha demostrado que tienen otras funciones, como es el tono de la voz y demás. ¿Sí? Bueno, ahí aparecen, estos son senos, en este caso, por la ubicación que tienen, por estar relacionado al hueso frontal, se llama seno frontal. Después hay otro seno, por ejemplo este que tienen acá abajo, que se llama seno esfenoidal, esfenoidal porque está en el esfenoide, que es otro hueso del cráneo. Hay senos maxilares, hay senos, bueno, los más importantes desde el punto de vista clínico, porque son los que ustedes van a poder explorar a través de distintas maniobras, son los senos frontales y los maxilares. Son los senos que de alguna manera son más superficiales, están sobre la superficie de la cabeza, y los otros son profundos, que no se pueden evaluar más que con algún método complementario, con alguna radiografía, alguna cosa de esas, pero no pueden evaluarlos fácilmente, porque están, digamos, son huesos y cavidades en la profundidad de la cabeza, entonces no se pueden evaluar. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más de esos senos. Estos senos tienen mucosa dentro también, tienen mucosa de tipo respiratoria, no es mucosa olfativa, es mucosa de tipo respiratoria, y a veces también se contaminan, se infectan, y eso aparece en la palabra sinusitis. La sinusitis es eso, una infección, un problema y generalmente infeccioso de los senos, ¿sí? De los senos paranasales. Seno implica eso, cuando uno escucha una palabra seno es una cavidad, básicamente es una cavidad. Bueno, a ver, vamos a pasar a la que sigue. Ahí estamos viendo un corte transversal, ¿no es cierto?, de la cavidad nasal, de la cavidad bucal, donde están los dientes, hay varias cosas, ¿no?, en este corte anatómico, pero entonces acá tenemos el tabique nasal, una parte, ¿no?, porque el corte se hizo a nivel de un diente, los dientes premolares, ya vamos a ver cómo es eso de los números, los dientes tienen una clasificación y también tienen un número cada pieza dentaria. Bueno, entonces ahí tenemos el corte, para orientarnos, está hecho a nivel del premolar número 4. ¿Sí? Ahí están cortados los dientes superiores, los dientes inferiores. Ahí está el tabique nasal, cortado transversalmente, ven el color blanco que tiene, bien de cartílago hialino,
y es el que se encarga de separar la cavidad nasal en dos mitades, o en dos fosas, o en dos cavidades nasales, la cavidad nasal derecha y la cavidad nasal izquierda. ¿Está bien? Bueno, y ahí se ven los cornetes. Ven estas láminas que nos parecen como de papel, en realidad son de hueso y de cartílago, y es muy, muy finita, muy compleja su organización, y también muy delicado. Son estructuras que se pueden romper con facilidad. Se rompen con facilidad estos cornetes. Entonces ahí tenemos el cornete nasal dorsal, este que está acá, este es el cornete nasal dorsal, acá tenemos el cornete nasal ventral, fíjense cómo se enrosca todo, inclusive ellos también adentro tienen ciertas cavidades. Bueno, y del otro lado se copia básicamente lo mismo, ¿no? Se copia básicamente lo mismo que hemos visto del lado opuesto. Son estructuras simétricas, cornetes de un lado, cornetes del otro, y entre ellos y también entre los cornetes y las paredes, ¿sí? Ya sea el techo, piso y paredes laterales, quedan lo que son los meatos. ¿Está bien? Los meatos son eso, son espacios, los espacios que quedan entre los cornetes y las paredes de la cavidad nasal. Ahí tenemos el meato nasal dorsal de un lado y del otro, no están comunicados. El tabique, si está sano, está intacto, no permite la comunicación de una parte con la otra. La parte derecha con la izquierda quedan separadas, ¿no es cierto? Ese es el meato dorsal, ahí tenemos el meato medio, meato ventral, este de acá, y este que es uno de los más utilizados en el caballo para hacer esos sondajes nasogástricos, que creo que ya se los mencioné. Bueno, este es el lugar por donde va a tener que pasar la sonda, para poder finalmente llegar a la faringe, y después pasar hacia el esófago y finalmente al estómago. Ingresa, lógicamente hay que ubicar la sonda bien en el piso de la cavidad nasal, para que vaya justamente en ese meato, vaya por el meato ventral. Si nos metemos en otro lado, no vamos a llegar finalmente a la faringe, vamos a romper seguramente los cornetes, bueno, entonces tenemos que ubicar este espacio, que no es difícil, hay que buscar el piso de la cavidad nasal, eso ya, con que ubiquemos el piso de la cavidad nasal, ya eso nos va a orientar y nos va a permitir que la sonda se dirija de manera correcta por ese lugar. Y además tenemos el meato, además de tener estos tres meatos, dorsal, medio y ventral, tenemos este que queda pegadito acá al tabique, este espacio que es el meato común, así se denomina, de un lado y del otro, meato común. Ahí está. Bueno, que es lo que conecta en definitiva, lo que se comunica con el resto de los meatos. Bueno, fíjense que además tenemos todos esos agujeritos que se ven en la mucosa, porque acá está la mucosa sobre los cornetes, todos esos agujeritos que quedan, todos esos agujeritos son vasos sanguíneos, son venas, arterias, son estructuras muy, digamos, muy irrigadas, llega mucha sangre a este lugar, a toda la cavidad nasal llega una cantidad importante de sangre, y a la mucosa, ¿no es cierto? Y eso colabora con todo este fenómeno de acondicionar el aire, de producir moco, de filtrar, de calentar y demás. Bueno, todo eso es un poco el fundamento de por qué existe tanta cantidad de vasos sanguíneos, y por eso es que cuando se rompe, o cuando se lesiona la mucosa nasal, ¿no es cierto?, ya sea de las paredes o también de los cornetes, hay un sangrado bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Bueno, vamos a pasar a la que sigue. Profe, Fíjense también, sí, una consulta. Entonces, en la cavidad nasal encontramos dos tipos de mucosa, la olfativa sí, y la respiratoria. Perfecto. claro. Gracias. Ujú, bien. Bueno, ahí está, ya lo habíamos visto, ahí está el sondaje, ¿no? El clásico sondaje. Después le voy a mostrar un video que hice el año pasado, con toda esta cuestión de la virtualidad, voy a tratar de explicar algunas cosas. Entonces, ahí está el sondaje, ¿no es cierto?, metido en este caso a través del orificio nasal o el hollar derecho, y bueno, el objetivo es que llegue finalmente a la faringe, de la faringe pase hacia el esófago, y del esófago llegue finalmente al estómago, ¿no? Con el objetivo de poder vaciar ese estómago o administrar determinada medicación en alguna oportunidad. Pero bueno, eso lo vamos también a retomar cuando veamos la parte
del digestivo, y sobre todo cuando nos enfoquemos en el estómago de esta especie, ¿no? Que es un estómago y una especie que no tiene la posibilidad de vomitar como hacen otras especies. El caballo tiene varias cuestiones anatómicas que le complican el vómito y la evacuación de ese contenido excesivo. Entonces, bueno, tenemos que tener presente esto. Podemos usar una sonda, podemos meternos en la cavidad nasal, ingresar al esófago y demás, y vaciar ese estómago para evitar que se rompa, porque a veces pasa eso, se rompe, se termina rompiendo, se empiezan a dilatar tanto las paredes que se termina como rajando, y bueno, sale todo el contenido ahí adentro de la cavidad abdominal, el animal se muere en pocas horas, ¿no? Una peritonitis fulminante lo termina matando. Bueno, eso después lo vamos a retomar de nuevo. Acá tenemos cavidad nasal de un perro, fíjense, bastante compleja, más allá que un esquema, ¿no? Un dibujo, mucho más complicada, es realmente como un laberinto esto, ¿no? Es una cosa muy compleja, pero en definitiva también tiene los mismos cornetes, tiene los mismos meatos que un caballo, lo que pasa es que tiene una morfología bastante más compleja. Y de por sí los carnívoros, como ya dije, sobre todo el perro, ¿no es cierto? Tiene, ¿no es cierto?, una mucosa olfativa mucho más amplia, más distribuida dentro de lo que sería la cavidad nasal, y hay más cantidad de sensores, más cantidad de receptores para el olfato, entonces tienen un verdadero sentido del olfato muy superior a lo que tienen, por ejemplo, nosotros. Nosotros tenemos bastante pobre el olfato comparándolo con esta especie, ¿no? No es malo, tenemos una gran capacidad también de oler y de percibir olores, pero comparado con estos animales es muy superior. Ellos, ¿no? Comparado con nosotros. Bueno, ahí tenemos entonces los meatos, ¿ven? Fíjense el meato dorsal, ahí está el espacio ese que queda ahí, el meato medio, bastante complejo, ¿no? El espacio por donde tienen que pasar, el meato ventral acá abajo, en definitiva los lugares más o menos se respetan, lo único que va cambiando es el tema de la conformación que tiene esta parte de los cornetes y demás. Bueno, y los cornetes etmoidales o concha, como se concha y cornete es lo mismo, ¿no? Son mucho más amplios y todavía más complejos que lo que pasa en un caballo o en un rumiante. Los rumiantes, el caballo, esos son bastante parecidos el aspecto que tienen todos estos cornetes, ¿no? Pero en el caso de los carnívoros es bastante distinto. Si tenemos que hacer una evaluación de la cavidad nasal, ¿no es cierto? Y observar un poquito ahí adentro, vamos a necesitar tener un aparatito que se llama rinoscopio, lo mismo que se usa en humano, ¿no? El rinoscopio que utilizan algunos médicos para poder observar ahí adentro, porque esto es una cavidad muy oscura y que al no poder dilatar los orificios nasales, necesitamos algún instrumento para poder observar qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Bueno. Ahí tenemos los... Sí. No escucho nada, no sé qué están preguntando. ¿Cómo? Hola, hola. No se escucha. Se le debe haber caído, profe. Ah, bueno. De Ahora última, sí, que... Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, en la diapositiva anterior, si le sí, puede volver. ahí está. Abajo del tercer cornete etmoideal, abajo, hay otra cosa. ¿Qué es? ¿A dónde? A ver si lo puedo marcar. ¿A dónde dice Bomer? No, no, No. acá. Eso. Ah, mire, usted también puede marcar. Muy bien. Sí. Sí, eso también forman parte de los cornetes etmoidales. Todo eso es parte de los cornetes etmoidales. Ah, bien. Sí, Gracias. no hay nada. Está bueno que ustedes puedan marcar también. Bueno, no sabía. Bien, ahí tenemos, para que tengan una idea más general, ¿no es cierto?, de cómo serían los senos. Acá, en estas fotos, se obtuvieron, digamos, de alguna forma, para poder fotografiarlo, ¿no es cierto?, se obtuvieron estos senos frontales, en este caso frontales, porque están justamente en la frente y están los huesos frontales. Para poder observar esto, generalmente se hace un desgaste. ¿Sí? Se gasta el hueso con alguna herramienta, una moladora, por ejemplo.
tener cuidado, ¿no? Cuando hacemos este tipo de preparados anatómicos, pero bueno, hay que desgastar el hueso para sacarle la lámina más externa, y ahí se hace evidente, ¿no es cierto?, en la anatomía, el aspecto que tienen estos senos, más allá que acá se ha macerado y queda solamente hueso, porque en realidad esto adentro debería tener una membrana mucosa. Cada una de todas estas celdillas, estos espacios que hay, fíjense ahí, por ejemplo, lo complejo que son en los rumiantes y demás, ven cómo son todas pequeñas celdas irregulares, no tienen una forma particular, ¿no? Pero que todos esos espacios forman parte, en este caso, del seno frontal. El seno frontal de este lado se repite de nuevo, ¿no? De ambos lados, son senos que son de alguna manera, por lo menos los frontales, los maxilares, los lagrimales, bueno, muchos de esos senos son senos pares, que están de ambos lados, porque los huesos son pares, por lo tanto los senos también. Entonces, bueno, acá estamos viendo los senos frontales de un bovino. Los huesos frontales de los bovinos son los huesos más grandes, más amplios que tenemos sobre todo en el cráneo, ¿no es cierto?, en la calavera, y estos senos realmente tienen una amplia distribución. Inclusive, fíjense que se meten dentro de los cuernos. En aquella raza que tengan cuernos, también vamos a encontrar que en el interior, ¿sí?, en eso que se denomina proceso cornual, hay como bolsillos, como partes de estos senos que se introducen en la raíz de los cuernos. Y eso es para tener en cuenta el día de mañana, si ustedes por ahí tienen que hacer un descorne de un animal adulto, ¿no? Y esto generalmente se hace cuando es animal chiquitito, cuando es ternero, entonces tenemos mayor posibilidad de éxito y generalmente no le hacemos ningún tipo de lesión. Pero hay que tener cuidado si uno hace un descorne cuando el animal ya es adulto, grande, porque podemos llegar a dejar al descubierto estas partes del seno frontal que se meten dentro de la base de los cuernos, de la raíz de los cuernos. Entonces, bueno, acá tenemos todo esto, corresponde a seno frontal, inclusive tiene partes que se meten por acá atrás, que no se alcanzan a ver, partes por detrás del ojo, que acá tampoco se ve. Bueno, tiene una distribución muy amplia de los senos frontales en los bovinos. En el perro y en el caballo son más chicos y respetan también esa forma más bien algo como si fuese trapezoidal, ¿no es cierto? Ven que tiene como esa forma así. Bueno, en el caballo pasa exactamente lo mismo. Acá están gastados de ambos lados los huesos frontales, para que se vean, y ahí se notan los senos frontales de un caballo. Bueno, ven todas esas aberturas, todos esos espacios corresponden a los senos frontales de un equino. Y todo está tapizado por mucosa. ¿Sí? Mucosa de tipo respiratorio, no es una mucosa olfativa, sino que es una mucosa de tipo respiratorio. Bueno, esos senos son los que pueden, estos y otros, ¿no es cierto?, se pueden infectar, se pueden contaminar y llevan a la condición denominada sinusitis. La sinusitis es una enfermedad de los senos paranasales y que en algunos casos se puede corregir de manera medicamentosa, es decir, a través de tratamientos médicos, y en otros casos hace falta hacer algún tipo de cirugía para poder extraer el contenido que se empieza a acumular ahí adentro, el pus que se amontona y no sale, no drena naturalmente, entonces hay que tratar de sacarlo mediante cirugía. Eso es un poco más complicado, ¿eh? Como en este caso, ¿eh? Esa es una trepanación, así se denomina, trepanación del seno frontal. Estas son las maniobras acá en los caballos, en las vacas, bueno, en los perros también se hacen, los pequeños animales se hacen también algunas maniobras para poder determinar si hay posiblemente alguna alteración, sobre todo cuando hay acúmulo de contenido ahí adentro, empiezan a sentirse sonidos diferentes, cuando uno golpea, cuando uno hace la percusión. Esas son todas maniobras que ustedes las van a hacer en semiología, una materia muy interesante, una asignatura que la van a tener de acá a un par de años, y que el fundamento principal de la semiología es conocer mucho la anatomía también, ¿no? Para poder explorar, para poder, digamos, hacer un examen clínico del animal, necesitamos conocer la anatomía, porque si no, no tenemos el fundamento de por qué lo estamos haciendo. Entonces,
Bueno, eso es lo que ustedes van a hacer en un caballo, en una vaca. En general son maniobras que al animal no le molestan si está sano, si no hay ninguna patología, no hay más bien una reacción por ahí de un poco de miedo, pero no va a reaccionar mal el animal cuando ustedes hagan eso. No genera dolor ni nada. Pero cuando hay sinusitis y demás, por ahí sí se resisten a todo este tipo de maniobras, porque lógicamente el hueso y la mucosa, todo eso está inflamado, entonces genera una molestia cuando ustedes empiezan a hacer este tipo de maniobras semiológicas. Bueno, y esto es una trepanación. Acá se abrió literalmente, se hace una abertura, ¿ven? Una abertura en el hueso, ¿sí? Una abertura que generalmente es de tipo circular, hay que abrir, perforar el hueso, y de esa manera se pueden limpiar y drenar toda esa porquería que se empieza a amontonar ahí adentro y que a veces no lo podemos solucionar a pesar de que pongamos antibióticos y un montón de cosas, no se resuelve, entonces hay que hacer una trepanación, así se denomina, ¿sí? Trepanación es una abertura circular que se hace en alguno de los huesos donde están los senos frontales o los maxilares, que son los de mayor importancia clínica, ¿no? Los otros senos, como son los esfenoidales, el seno lagrimal, bueno, todos otros senos que son más profundos, se complica porque lógicamente no son accesibles, no son fácilmente accesibles. Pero bueno, esto es algo ya más de la cirugía y de la semiología. Importante ahora por lo menos conocer que existen estas estructuras denominadas senos paranasales, que están comunicadas, conectadas de manera directa o indirecta con la cavidad nasal. Ahí tenemos el seno frontal de un bovino, un dibujo, ¿no? Ven cómo se mete dentro del cuerno, parte también se mete cerquita de la órbita, se conecta también con el seno maxilar, es decir, estos senos están conectados también, ¿no es cierto?, entre ellos, y eso permite que sea también un sistema digamos, complejo de conexión donde el aire se mete y esto también permite alivianar bastante el peso de toda la calavera, ¿no? De toda la cabeza. Bueno, ahí está el seno maxilar, de color amarillo. Los senos maxilares, que están lógicamente sobre la zona del hueso maxilar, esos senos están muy relacionados con los dientes, sobre todo estos dientes premolares y los molares, ¿no? Los incisivos, bueno, encima los rumiantes no tienen incisivos superiores, pero quiero decir que los dientes incisivos, los dientes premolares y molares están muy vinculados, la raíz de esos dientes, con los senos maxilares, y es por eso que puede llegar a ocurrir que en alguna circunstancia, miren acá, por ejemplo, los dientes premolares y molares de un caballo, o también lo mismo en un perro, fíjense que ahí están las raíces de los dientes, están muy cerquita, la raíz de los dientes está muy cerca de los senos maxilares, entonces están apenas separados, esta cavidad, los senos, de lo que es el lugar donde están ancladas las raíces de los dientes, están separadas por una pequeña lámina de tejido óseo. Si hay una infección en la raíz de alguno de estos dientes, por ejemplo de alguno de ellos, esa infección puede propagarse después internamente hacia lo que son los senos maxilares, y de ahí pasar al seno frontal. La infección puede pasar también a la cavidad nasal, bueno, se puede distribuir para distintos lugares, y a lo mejor el origen de esa infección empezó a nivel de una raíz de un diente, de una infección a nivel de la raíz de un premolar, por ejemplo. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con la anatomía. Conocer las relaciones anatómicas de las estructuras también es importante. Ahí estamos viendo en un perro, más o menos parecido, mucho más chiquito, como los senos maxilares, ¿ven? Están muy cerquita de lo que son los dientes, ¿sí? Acá tenemos dientes premolares, ahí está el premolar 3, el premolar número 4, que es bastante grande. Bueno, eso puede llegar a ser el origen de alguna de estas infecciones, de esta sinusitis, una infección a nivel de una raíz de algunos dientes premolares o molares. Bueno, nos metemos un poquito ya en otra parte, que es la la faringe en su totalidad, pero nos vamos a enfocar sobre todo a las partes vinculadas con el aparato respiratorio, ¿sí? La faringe tiene 3 porciones, 3 partes tiene la faringe, cada una de ellas
¿sí? Tiene conexiones con distintas porciones, ya sean del aparato digestivo, del aparato respiratorio, y también hay una de esas partes de la faringe que se conecta con el oído, con una porción del oído. El oído tiene tres partes. El oído tiene tres partes. El oído externo, que es lo que vemos, la oreja, el pabellón, se llama así, pabellón auricular, es la oreja básicamente. Después tenemos el oído medio y el oído interno, donde están las estructuras más complicadas, más delicadas, bueno, y la encargada ahí un poco de transformar, ¿no es cierto?, esas vibraciones finalmente en un estímulo nervioso para que eso sea percibido como un sonido particular. Bueno, es bastante complejo el funcionamiento del oído. Pero una parte del oído está comunicada con la faringe, ¿sí? Una parte del oído se comunica con la faringe. Entonces acá estamos viendo un esquema sacado del libro de Kenning, un esquema donde está un poco sombreada acá para que se destaque la faringe. Vamos a tratar de seguir todo el recorrido de la faringe, porque hay partes de la faringe que están por debajo del paladar blando, que, bueno, me salió fiero, vamos a hacerlo de nuevo. A ver, vamos, va de nuevo, a ver si me sale mejor. Tendría que tener una tablet o algo para poder dibujar. Bueno, ahí estoy metiéndome también en parte de la faringe que está por debajo del paladar blando. Todo esto es faringe, todo esto alrededor de la laringe, todo esto sigue siendo faringe, todo acá, todo acá, todo acá, todo esto es faringe. Todo eso es faringe. ¿Bien? Bueno, entonces, la faringe tiene, como ya dije, tres partes. Nasofaringe, esa es una, otra se denomina orofaringe, y la otra se denomina laringofaringe. Los nombres tienen que ver, ¿no es cierto? Tienen que ver con las conexiones principales que establecen, o las relaciones principales que establece cada parte con otras porciones, ¿no es cierto? Nasofaringe quiere decir que es la parte de la faringe que está conectada con la cavidad nasal. Sería básicamente, vamos a ponerlo de otro color, sería básicamente toda esta parte de acá. Dije que lo hace con otro color y al final hice con el mismo. A ver, vamos a ver si cambia. Bueno, todo esto que está acá, todo esto que está acá vinculado a la cavidad nasal, toda esta parte que está vinculada a la cavidad nasal, se llama nasofaringe. Nasofaringe sería esta parte. ¿Cómo se comunica? A través de unas aberturas que hay, que acá no se alcanzan a ver, hay que mirarlo un poquito más de ventral, pero la nasofaringe se va a estar comunicando con la cavidad nasal a través de un par de aberturas conocidas con el nombre de coanas. ¿Sí? Serían como las aberturas caudales que tiene la cavidad nasal. Las aberturas rostrales son los orificios nasales, las aberturas caudales son las coanas. Entonces el aire va a entrar por los orificios nasales, se va a meter dentro de la cavidad nasal y va a salir finalmente por las coanas para ingresar a la faringe, a la nasofaringe. ¿Sí? Bueno, en la nasofaringe también vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar unas aberturas que pueden ser un poco variables en su forma, en su tamaño. En el caballo son bastante grandes esas aberturas, comparándola con otras especies, que se llaman aberturas de los conductos auditivos. Esa es la parte que conecta básicamente con el oído, una parte del oído, el oído medio, ¿no? El oído medio, que es una cavidad. El oído medio es una cavidad donde adentro hay aire, donde también en ese lugar van a estar unos huesitos que ustedes seguramente conocen, que se llaman martillo, yunque y estribo. Bueno, esa cavidad que suele llamarse cavidad timpánica y demás, se conecta, esa parte del oído, con la nasofaringe a través de unos conductos denominados conductos auditivos. Esos conductos auditivos terminan en la nasofaringe. Y esas aberturas que tienen los conductos auditivos o trompas auditivas, o en el humano, en la anatomía humana, todavía se siguen llamando y se seguirán llamando trompas de Eustaquio, que fue el que los descubrió. Esas aberturas en el caballo son
bastante particulares, porque tienen como una forma de ranura, ahí lo estoy pintando ahí sobre el lugar, ven la apertura faríngea, las aberturas faríngeas de las trompas o tubos auditivos, bueno, tienen esa forma de ranura, alargada en el caballo. En otras especies son pequeños orificios, como por ejemplo en nuestra anatomía, son pequeños orificios que conectan, ¿no es cierto?, el oído con la nasofaringe. Conectan el oído, esos conductos auditivos, con la nasofaringe, el oído medio, no cualquier parte del oído, ¿no? No es la oreja, ni tampoco el oído interno, es justamente el oído medio. Eso tiene toda una explicación también, por qué hay una conexión, ¿no es cierto? Eso permite equilibrar las presiones de un lado y del otro, del lado interno y del lado externo, del tímpano o de la membrana timpánica, ¿sí? Bueno, es por eso que existe una conexión, entra aire por ahí, por esas aberturas, ¿no es cierto? Entra aire a través de las trompas auditivas, los conductos auditivos, y ese aire que ingresó, ya sea por la boca, por la cavidad nasal, va a permitir que se equilibren las presiones externas que recibe el tímpano con el aire interno. Entonces, de esa manera no se mantiene permanentemente vibrando, porque eso generaría como un zumbido bastante molesto que ocurre en determinadas situaciones, ¿no? Ese pi que suele aparecer en algunos momentos, o que uno pareciera como que no está escuchando y demás, bueno, tiene que ver un poco con esas vibraciones que ocurren a nivel de la membrana timpánica o del tímpano. Bueno, entonces, la nasofaringe se comunica con la cavidad nasal a través de las coanas, y también se comunica con el oído medio a través de los conductos auditivos, donde vamos a encontrar unas aberturas, ¿no es cierto?, que pueden variar en forma, en tamaño, depende de las especies. En el caso también particular del equino, y esto también tenemos que hacer un breve paréntesis, lo vamos a estar viendo, esos conductos auditivos, estos conductos auditivos que van a conectar la faringe, la nasofaringe, con el oído medio, esos conductos auditivos en el caballo, ¿sí?, en la especie equina, no solamente el caballo, sino el burro, una mula, una cebra, también otros perisodáctilos, como dice acá, bueno, que son parientes cercanos y no tan cercanos del caballo, sufren, esos conductos auditivos sufren una dilatación, es decir, no es un conducto típico, como un pequeño tubo, sino que están dilatados ventralmente. Esos conductos están dilatados ventralmente y forman dos sacos denominados bolsas guturales. Que esto no lo vamos a encontrar ni en un rumiante, ni en una vaca, ni en una cabra, ni en una oveja, ni un cerdo, ni un perro, ni un gato, ni en el humano, digamos, son estructuras bastante particulares que tienen, ¿no es cierto?, la especie, que tiene la especie equina. Esas bolsas guturales, que acá están abiertas, ven esas estructuras que da la impresión que son cavidades, ¿sí?, son como bolsillos que se forman ventralmente a partir de estos conductos auditivos. En vez de ser simples tubos, como pasa en cualquier otra especie, en los caballos y en estos otros parientes cercanos que he mencionado, esos conductos están dilatados ventralmente y forman un par de bolsas, ¿sí? Hay una bolsa gutural del lado izquierdo y hay una bolsa gutural del lado derecho, ¿sí? Esas bolsas guturales, bueno, tienen también su importancia, se han descubierto algunas funciones y demás, ahora vamos a ver algunas cositas vinculadas a estas bolsas guturales, pero hay que conocer este tipo de estructuras que son muy particulares y que presenta el caballo. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, siguiendo un poquito el recorrido de las vías respiratorias, el recorrido que hace el aire va a, lógicamente, tener que seguir su tránsito, y una vez que pasó por la nasofaringe, va a llegar a la laringofaringe, que es básicamente toda esta parte que queda acá. Toda esta parte que queda vinculada estrechamente a la laringe. La laringe es esto que está ahí cortado, a ver si lo podemos dibujar con otro color, ya no tengo más colores como para dibujar. A ver, amarillito, ahí, esto que está acá, todo esto es
parte de la laringe, eso es un cartílago de la laringe, ahí hay otro cartílago de la laringe, bueno, todos estos cartílagos son propios, digamos, son componentes de esta estructura denominada laringe. Entonces, eso que está pintado de color, o por lo menos marcado de color azul, esto acá sería la laringofaringe. Es decir, el aire va a pasar primero por la nasofaringe, ¿sí? Va a pasar por la nasofaringe, y después se va a meter a la laringofaringe, y después a la laringe, y así va a seguir hasta llegar a los pulmones. Pasa por la tráquea y ahí a los pulmones. Bueno, y esta pequeña Profe. partecita, sí, ¿La orofaringe dónde es? y ahora se las marco, la orofaringe, lo Ah. que queda vinculado, está por debajo del paladar, ¿sí? Está por debajo del paladar blando, que es esto que quedó acá. Eso que quedó ahí, esto que está acá abajo, por debajo del paladar blando, eso es la orofaringe, ¿sí? Paladar blando es esto. Esta parte de acá es el paladar blando. ¿Está bien? Eso que está ahí, esa lengüeta, ya vamos a ver una imagen, ¿no? Porque ha quedado una cantidad de colores acá que ya no se entiende más nada. Pero bueno, ahí está el paladar blando, y abajo, a ventral del paladar blando, está la orofaringe. La orofaringe queda entre el paladar blando, que es propio del aparato digestivo principalmente, ¿no? Y la raíz de la lengua, la base de la lengua. Esto es la base de la lengua. Acá está toda la lengua, que ocupa básicamente casi toda la cavidad bucal. Todo esto es lengua, todo esto es lengua, ¿no?